Un portazo resonó en el pasillo. Julio levantó la vista. Estaba en el backstage de los Grammy. Acababa de cantar. La adrenalina todavía corría por sus venas. Y entonces la vio. Whitney Houston, caminando hacia él. Pero no era la Whitney de las portadas. Esta Whitney tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido, las manos temblando. Llevaba un vestido blanco de $50,000, pero parecía que iba a derrumbarse en cualquier momento. Pasó junto a Julio. Tropezó. Él la sostuvo. Ella lo miró. Y en esos ojos Julio vio algo. Terror. Desesperación. Y entonces Whitney susurró 4 palabras que cambiarían todo. Necesito hablar contigo. Lo que ella confesó esa noche. Lo que Julio no pudo salvar. Se convirtió en el remordimiento más pesado de su vida. Esta es esa historia. La historia que Julio nunca quiso recordar. Julio la llevó a su camerino. Cerró la puerta. Afuera la fiesta continuaba. Música, risas, celebridades brindando. Pero adentro, en ese camerino pequeño con 100 espejos y luces, 2 personas se miraban, una pidiendo ayuda, otra sin saber si podía darla. Whitney se sentó en el sillón. Julio le alcanzó agua. Ella la tomó. Sus manos temblaban tanto que derramó la mitad. Se cubrió la cara. Lo siento. Esto es estúpido. No debí venir. No es estúpido. ¿Qué pasa? Whitney lo miró, y Julio pudo ver. Esta no era la mujer que acababa de arrasar el escenario una hora atrás. Esta no era la voz más grande del mundo. Esta era una mujer rota, asustada. Tengo un problema, dijo Whitney. Su voz apenas un susurro. ¿Qué tipo de problema? Consumo cocaína. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Julio parpadeó. ¿Había escuchado bien? ¿Qué? Cocaína. Crack. Lo que sea que consiga. Lo consumo. Todos los días. Hace 2 años. Julio se sentó. Lentamente. Procesando. Whitney. Tú eres Whitney Houston. La voz. La estrella. ¿Cómo? ¿Cómo? Whitney se rió. Una risa amarga. Es fácil. Tienes todo. Fama. Dinero. El mundo a tus pies. Y aún así te sientes vacía. Entonces pruebas algo. Solo una vez. Para sentir. Para escapar. Y funciona. Por primera vez en años. Sientes algo. Entonces lo haces otra vez. Y otra. Y otra. Y cuando quieres parar, ya no puedes. Porque lo necesitas. Lo necesitas más que el aire. Julio la miraba. No sabía qué decir. ¿Alguien más lo sabe? Mi esposo. Bobby. Él. Él también consume. Por eso nos entendemos. Por eso estamos juntos. Porque nadie más podría amar a 2 adictos. ¿Tu familia? No. Y no pueden saber. Si mi madre se entera. Si mi hija se entera. Los va a destruir. ¿Tu manager? ¿Tus productores? Nadie. Por eso estoy acá. Contigo. Porque tú no eres de mi mundo. No vas a vender la historia. No vas a juzgarme. Julio se inclinó hacia adelante. No te juzgo. Pero Whitney, esto te va a matar. Lo sé. Entonces para. Ahora. Esta noche. Nunca más. Whitney negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. No, puedo. Sí puedes. Hay lugares, clínicas. Puedo ayudarte. Puedo hacer llamadas. Esta noche, mañana, te internamos. Nadie tiene que saber. No entiendes. No puedo parar. Físicamente no puedo. Si paro, me enfermo. Tiemblo. Vomito. Siento que me voy a morir. Por eso necesitas ayuda profesional. ¿Y mi carrera? Tengo un disco por lanzar, una gira programada, contratos. Si desaparezco 3 meses, todo se derrumba. Mejor que se derrumbe tu carrera y no tu vida. Whitney se puso de pie. Caminó hacia el espejo. Se miró. Tocó su reflejo con los dedos. Esta cara, dijo. Esta voz. Es todo lo que tengo. Si la gente sabe. Si el mundo sabe que Whitney Houston es una adicta, se acabó. Ya no soy la voz. Soy la drogadicta. La caída en desgracia. El chiste. Eres humana. Y los humanos cometen errores. Los humanos normales cometen errores.
Las leyendas. Las leyendas no tienen ese lujo. Alguien tocó la puerta. «Whitney, es hora de la foto», una voz desde afuera. Whitney se limpió las lágrimas. Se arregló el maquillaje con manos temblorosas. Se volteó hacia Julio, y por un segundo, fue la Whitney de las portadas otra vez. Sonrisa perfecta, postura erguida. Estrella. Gracias por escucharme. Whitney, por favor, déjame ayudarte. No puedes ayudarme. Nadie puede. Eso no es verdad. Adiós, Julio. Y se fue. Julio se quedó sentado en ese camerino. Solo. Pensando. ¿Debería hacer algo? ¿Llamar a alguien? ¿A quién? ¿Su familia? ¿Su manager? Pero Whitney le había confiado. Había venido a él porque sabía que no diría nada. Decidió esperar. Darle espacio. Tal vez ella buscaría ayuda por sí misma. No lo hizo. Los meses pasaron. Julio leía las noticias. Veía las fotos. Whitney cada vez más delgada. Cada vez más errática. Cancelando conciertos. Llegando tarde a entrevistas. Los tabloides empezaron a especular. ¿Drogas? ¿Problemas maritales? ¿Qué le pasa a Whitney? Julio la llamó. 3 veces. Ella nunca contestó. Entonces, un concierto. Miami. Julio estaba de gira. Whitney también. Por coincidencia. Estaban en el mismo hotel. Julio fue a su suite. Tocó la puerta. Bobby Brown abrió. Ojos rojos. Olor a marihuana saliendo del cuarto. ¿Qué quieres? Hablar con Whitney. Está ocupada. Es importante. Bobby lo miró, evaluándolo. Finalmente se hizo a un lado. 5 minutos. Julio entró. La suite era un desastre. Botellas vacías, ceniceros llenos, ropa por todos lados, y en el sofá. Whitney, más delgada que la última vez, mejillas hundidas, pelo sin lavar, mirando el techo, perdida. Whitney. Ella volteó. Tardó un segundo en enfocar. Luego sonrió. Julio. Mi salvador. Viniste a rescatarme. Vine a ver cómo estás. Estoy perfecta. ¿No lo ves? Abrió los brazos, viviendo el sueño. Julio se sentó a su lado. Háblame. De verdad. ¿Cómo estás? Whitney bajó los brazos. La sonrisa desapareció. Estoy muriendo. Lentamente. Pero estoy muriendo. Entonces para. Ahora. Ya tuvimos esta conversación. Y la vamos a tener otra vez. Y otra. Hasta que me escuches. Whitney lo miró. Y por un momento Julio vio a la mujer que había conocido. La mujer antes de la fama. Antes de las drogas. Antes de todo. ¿Sabes qué es lo peor? Preguntó Whitney. ¿Qué? Que todavía puedo cantar. Cada noche subo al escenario. Y canto. Y la voz sale. No es lo que era. Pero sale. Y la gente aplaude. Y pienso, si todavía puedo cantar, entonces no estoy tan mal. Entonces puedo seguir consumiendo. Solo un poco más. Solo hasta que termine la gira. Pero la gira nunca termina. No, nunca termina. Bobby entró a la sala. Miró a Julio con desconfianza. Se acabaron los 5 minutos. Julio se levantó. Whitney, por favor, llámame cuando estés lista. Haré lo que sea. Pagaré lo que sea. Solo pide ayuda. Whitney asintió. Pero Julio sabía que no iba a llamar. Y no lo hizo. Los años pasaron. La carrera de Whitney se derrumbó. Los conciertos eran desastres. Su voz, esa voz que alguna vez fue la más grande del mundo, se rompió. Las notas altas ya no salían. La potencia desapareció. Los videos circulaban. Whitney olvidando letras. Whitney tropezando en el escenario. Whitney siendo abucheada. El mundo la crucificó. Los mismos fans que la adoraban ahora la odiaban. ¿Qué le pasó a Whitney? Se arruinó a sí misma. Desperdició su talento. Y Julio veía todo desde lejos, sintiéndose impotente, sintiéndose culpable. Intentó contactarla otra vez. Le mandó cartas, mensajes, llamadas. Nada. Whitney se había cerrado. O Bobby la había aislado. O ella simplemente no quería ayuda. Entonces,
Bobby y Whitney se divorciaron. Los tabloides celebraron. Finalmente libre. Ahora se recuperará. Julio pensó que tal vez sin Bobby, Whitney encontraría el camino. Pero no, porque el problema nunca fue Bobby. El problema era más profundo. Era el vacío. El vacío que ninguna cantidad de fama, ninguna cantidad de amor, ninguna cantidad de aplausos podía llenar. Whitney intentó volver. Lanzó un disco nuevo. Hizo una gira. Pero su voz estaba destruida. Los años de abuso, de crack, de cigarrillos, de gritar en peleas. Todo había tomado su precio. Las críticas fueron brutales. Una sombra de lo que fue. Triste ver la caída de una leyenda. Debería retirarse con dignidad. Pero Whitney no se retiró, porque cantar era todo lo que sabía hacer. Quitar eso era quitarle la razón de vivir. Julio la vio en los Grammy, un tributo a alguien. Whitney cantó. 2 minutos, una canción simple, y fue doloroso. Verla luchar por las notas, verla forzar la voz, verla ser una versión rota de lo que alguna vez fue. Después del show, Julio fue al backstage, la buscó, la encontró, sola, en un camerino, llorando. Whitney. Ella levantó la vista y sonrió. Una sonrisa triste. Viniste a ver el naufragio. Vine a ver a mi amiga. ¿Amiga? No somos amigos, Julio. Los amigos se hablan. Los amigos están ahí. Tú desapareciste. No desaparecí. Intenté contactarte. Cientos de veces. No lo suficiente. Las palabras dolieron, porque tenía razón. Julio pudo haber hecho más. Pudo haber ido a su casa. Pudo haber forzado la puerta. Pudo haber hablado con su familia. Pero no lo hizo, porque respetó su privacidad, porque respetó su decisión. Tienes razón, dijo Julio. No hice suficiente, y lo siento, pero todavía puedo ayudarte. Ahora. Esta noche. Vamos a una clínica. Te internamos. Yo me quedo contigo. Todo el tiempo. Whitney negó con la cabeza. Es demasiado tarde. Nunca es tarde. Mira mi voz. Se fue. Ya no soy Whitney Houston. Soy nada. Eres más que tu voz. No, no lo soy. Mi voz era yo, y yo era mi voz. Sin ella. ¿Qué soy? Eres una madre, una hija, una amiga. Eres humana. Whitney se puso de pie. Caminó hacia Julio. Lo abrazó. Fuerte. Gracias, susurró, por no rendirte conmigo, aunque debiste hacerlo. Nunca me rendiré contigo. Whitney se separó. Lo miró a los ojos. Prométeme algo. Lo que sea. Cuando muera. No digas que viste venir. No digas que trataste de ayudarme. Solo di que fui feliz, aunque sea mentira. Whitney, no hables así. Promételo. Julio tragó saliva. Lo prometo. Whitney asintió. Se fue, y esa fue la última vez que Julio la vio viva. Un año después. Febrero. Julio estaba en casa. Su teléfono sonó. Un amigo de Los Ángeles. ¿Viste las noticias? No. ¿Qué pasó? Whitney. Murió. En un hotel. Se ahogó en la bañera. El teléfono cayó de la mano de Julio. El mundo desapareció. Solo quedó ese nombre. Whitney. Muerta. A los 48 años. Los días siguientes fueron un borrón. Las noticias, los tributos, las especulaciones. ¿Drogas? ¿Suicidio? ¿Accidente? La autopsia reveló la verdad. Cocaína en su sistema. Enfermedad cardíaca. Se desmayó en la bañera. Se ahogó. Muerte accidental. Eso dijeron. Pero Julio sabía la verdad. No fue un accidente. Fue el resultado de 20 años de autodestrucción. De 20 años de gritar por ayuda en silencio. De 20 años de que el mundo mirara pero no viera. El funeral fue en New Jersey. Miles de personas. Fans. Celebridades. Familia. Julio estaba ahí, en la última fila, sin querer ser visto, sin querer explicar. Vio el ataúd, dorado, cerrado. Whitney adentro, silenciada para siempre. La voz que alguna vez movió al mundo. Ahora solo silencio. Su hija, Bobby Cristina, lloraba sin control.
Tenía 18 años y había perdido a su madre. Julio la miraba y pensaba, ella también va a terminar así. Es solo cuestión de tiempo. Y tuvo razón. 3 años después, Bobby Cristina murió, de la misma manera. Drogas, bañera, como su madre. Como si el destino fuera un círculo del que no se puede escapar. Julio no fue a ese funeral. No pudo. Porque ver morir a una generación era suficiente. Ver morir a 2 era demasiado. Durante años Julio guardó silencio. Cuando periodistas preguntaban sobre Whitney, él decía, era talentosa, era amable, la extraño. Respuestas genéricas, seguras. Pero la verdad lo carcomía. Porque él sabía desde esa noche en los Grammy. Sabía que Whitney estaba muriendo. Y no hizo suficiente. No insistió suficiente. No la forzó suficiente. No es tu culpa, le decía a su esposa. Ella era adulta. Tomó sus decisiones. Pero pude haberla salvado. No. No podías. Porque no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Y tenía razón. Pero eso no hacía que doliera menos. Hace 3 años, un documentalista contactó a Julio. Estoy haciendo un documental sobre Whitney. Me dijeron que ustedes eran cercanos. ¿Puedo entrevistarte? Julio aceptó. Porque tal vez era hora de hablar. La entrevista fue en su casa. Marbella. El documentalista hizo preguntas. ¿Cómo era Whitney? ¿Cuándo la conoció? ¿Qué recuerda? Y entonces, la pregunta que Julio sabía que vendría. ¿Sabías de su adicción? Silencio. Julio miró por la ventana. El mar brillando bajo el sol. Whitney amaba el mar. Se lo había dicho una vez. Sí, dijo finalmente. Lo sabía. ¿Cuándo? Mucho antes de que el mundo lo supiera. ¿Trataste de ayudarla? Julio se volteó hacia la cámara. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no las limpió. No lo suficiente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ella vino a mí, me pidió ayuda, y yo la ofrecí. Pero cuando dijo que no, cuando se alejó, yo la dejé ir, respeté su decisión. Y eso fue mi error. ¿Qué hubieras hecho diferente? Todo. Hubiera llamado a su familia, hubiera hablado con su manager, hubiera ido a su casa, la hubiera forzado a entrar a una clínica, aunque me odiara, aunque terminara nuestra amistad. Al menos estaría viva. Pero esa no era tu responsabilidad. Era mi responsabilidad como ser humano, como amigo, como alguien que sabía. La entrevista nunca se usó. El documentalista dijo que era demasiado cruda, que haría que Julio se viera mal, que la gente lo culparía. Y tal vez tenía razón. Tal vez Julio se vería mal. Tal vez la gente lo culparía. Pero Julio ya se culpaba a sí mismo. Todos los días. Cada vez que escuchaba una canción de Whitney. Cada vez que veía su foto. Cada vez que alguien mencionaba su nombre. ¿Alguna vez perdonarás?, le preguntó su hija. ¿Perdonarme qué? Por no salvarla. Julio negó con la cabeza. No, porque algunos errores no se perdonan. Se cargan. Para siempre. Julio tiene 81 años ahora. Whitney murió hace 13 años. Pero para él se siente como ayer. La ve en sus sueños a veces. Joven, hermosa, cantando. Y entonces se despierta. Y recuerda que esa voz increíble, se silenció. Y él pudo haberla salvado. Tal vez, si hubiera insistido, si hubiera sido más fuerte, más valiente. Pero no lo hizo. Y esa es una verdad con la que tiene que vivir. ¿Qué le dirías ahora?, le preguntaron en una entrevista reciente. Si pudieras hablar con Whitney una última vez. Julio cerró los ojos. Le diría, lo siento. Siento no haber peleado más por ti. Siento haber respetado tu no cuando debí ignorarlo. Siento haber sido educado cuando debí ser brutal. Y le diría, te extraño. Extraño tu voz. Extraño tu risa. Extraño la mujer que eras antes de que el mundo te consumiera. ¿Crees que ella estaría orgullosa de su legado? No, porque su legado no es su música.
Su legado es una advertencia de lo que pasa cuando el talento se mezcla con el dolor y no hay suficiente amor en el mundo para salvarte. Dicen que Whitney Houston fue la voz más grande de su generación, y es verdad. Pero también fue la tragedia más grande, porque tenía todo, y aún así, no tenía nada, y las personas que pudieron ayudarla, las personas que sabían, se quedaron calladas, respetuosas, educadas, y ella murió sola, en una bañera, en un hotel, rodeada de lujo, pero completamente sola. ¿Hay alguien en tu vida que necesita ayuda? ¿Alguien que está gritando en silencio? No esperes. No seas educado. No respetes el no. Pelea por ellos, aunque te odien, aunque te alejen, porque algunas veces salvar a alguien significa perder su amistad. Pero eso es mejor que ir a su funeral. Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete.